El otro punto es que la existencia de circunstancias negativas que comprometen el desarrollo de los niños, entre ellos, pues el más lacerante, el asunto de la pobreza, ¿no? Pero otros también, como la cuestión de la violencia, como la cuestión del abuso en la infancia, como la cuestión de la desintegración de las familias, ¿no? En el trabajo que se presentó la otra vez en el programa de Infancia en noviembre, se hablaba, por ejemplo, de la situación de los niños migrantes y de los niños de familias que se desintegran porque el papá o la mamá pues tuvieron que irse de su comunidad, ¿no? Entonces, todo eso está siendo un fundamento importante a la hora de impulsar la atención temprana, la intervención temprana. Y también este punto de las demandas y expectativas de la educación preescolar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México, con este enfoque de los estándares y con esta incomprensión de la diversidad por motivos de discapacidad a la hora de definir las normas, los procedimientos de inscripción y todas estas cuestiones, aparecen ya algunas, por ejemplo, ¿no? que las escuelas están obligadas a admitir a todos los niños independientemente de su condición, ¿no? Que todos los niños tienen que incorporarse en las escuelas, pero a la hora de los programas, a la hora de ya formalizar, digamos, los aspectos curriculares, pues ahí pesan mucho la cuestión de los estándares. Y vamos a ver cómo en la investigación que yo hice desde los centros de desarrollo infantil, ¿no? Es decir, hay parámetros que se tienen que cumplir, que si no se cumplen, pues lo siento mucho, pero pues el niño tiene problemas, el niño tiene dificultades, está retrasado y pues entonces pues no, la escuela no le puede ofrecer pues atención o no le puede ofrecer educación, mejor llévelo a educación especial, ¿no? O mejor busque algún otro lugar donde lo ayude. Y luego el otro punto también, problemas de calidad en el cuidado del niño, ¿no? Si bien es cierto, se han ampliado sistemas de cuidado del niño, por ejemplo en México ahora hay centros de desarrollo, bueno, no sé si son centros de desarrollo infantil, pero sí son como unidades de cuidado de la infancia, promovidas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? En donde se reporta que asisten niños con discapacidad, con necesidades educativas especiales, pero no se sabe si se les están dando los apoyos que requieren, y no se sabe también cómo vamos en términos de calidad. Yo leía, bueno, participé con mucha atención en el trabajo que presentó Rolf Myers, que él es experto en este tema de evaluación de la calidad, pero donde una de las cosas que decía, bueno, la calidad no está claramente definida, ¿no? Y en términos de programas para la infancia temprana, pues también es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer. Porque ahora también, por ejemplo, en México hay muchos centros de desarrollo infantil que así les han llamado privados, pero no se sabe también, no se sabe mucho cómo están operando y todas estas condiciones que se deben de tomar en cuenta, todos estos indicadores que ahora por parte de la Academia de la Investigación se han estado promoviendo, ¿no? Indicadores de calidad para los centros de desarrollo infantil. Y bueno, pues lo que también es una realidad en México es la ausencia de programas de intervención temprana, o programas así que se crean por temporadas y luego desaparece, ¿no? Una falta de continuidad. En México, por ejemplo, en los 80 había centros de intervención temprana. De hecho, yo, a mí me tocó trabajar en la fundación de un centro de intervención temprana en Oaxaca. Norma estuvo de invitada algunas ocasiones por allá, y justo como una de las acciones de la reforma de esos centros, se reorganizaron para hacer ahora centros de atención múltiple, en donde se supone que debe estar
incorporada la intervención temprana, pero al menos en Oaxaca son 2 o 3 los centros que tienen intervención temprana y además ya muy poquitos niños, ya muy poquitos, ya casi se han enfocado a preescolar y a primaria, pero ya de intervención temprana prácticamente no hay. Y entonces vamos a ver cómo hacemos nosotros, ¿no? Cómo vamos a garantizar que este niño, ¿no? Pequeño pueda desde ahora, porque eso es importante también, no hablar del futuro ciudadano, aunque siempre tenemos que mirar hacia dónde va, pero ahorita en su desarrollo, en sus años que le está tocando vivir, cómo hacemos posible ese enfoque de derechos. Y creo que una de las cosas fundamentales en el ámbito de la discapacidad es esa determinación de necesidades y provisión de apoyos, ¿no? Y que eso justamente aparece en el artículo 24. En el segundo párrafo del artículo 24 dice que se ha de proveer las medidas de apoyo personalizadas y de tal manera que y los entornos que favorezcan, ¿no?, al máximo de su desarrollo integral para garantizar su educación durante la vida, no nada más la educación básica, ¿no?, sino su educación durante la vida. Entonces, eso es algo, yo creo que para los educadores muy, muy importante, que nosotros, y esa es la razón que yo decía de que continúen existiendo los servicios de educación especial, porque hay una interpretación muy perversa de la inclusión que se dice, bueno, pues ya la inclusión, entonces ya la educación especial, pues ya no debe de existir, ya porque la educación especial es sinónimo de segregación. Creo que es muy claro que la educación especial no debe de ser, ni debe seguir siendo el lugar al que van los excluidos del sistema educativo. Eso es clarísimo, ¿no? Y eso no hay vuelta de hoja ahí, ¿no? No puede ser el lugar que justifique la exclusión de los alumnos, de los niños de las escuelas, ¿no? Pero también, por el contrario, debe de ser, ¿no?, estos sistemas justamente que provean de esas medidas de apoyo personalizadas, porque no habla de medidas de apoyo cualquiera, deben ser personalizadas. Y esto tiene que ver mucho con esto que se viene trabajando desde la academia, que es la planificación centrada en la persona, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo llegamos nosotros a esas medidas de apoyo personalizadas? Pues tenemos que saber cuáles son esas necesidades de apoyo. Tenemos que hacer una evaluación muy puntual de esas necesidades de apoyo, ¿verdad?, que se derivan a su vez, bueno, de la condición que tiene el niño, pero también esos factores personales y contextuales que están determinando esa condición, ¿no? Es decir, no nada más se trata que es una persona con autismo, ¿no?, y bueno, ya, sino que, bueno, todos esos factores contextuales, qué necesidades de apoyo y qué medidas de apoyo vamos a implementar. Entonces, esto está fuertemente respaldado por un modelo teórico que se ha venido desarrollando y que ha cobrado mucha fuerza en los últimos tiempos en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Entonces, quienes proponen esto dicen, bueno, hay 5 dimensiones fundamentales en donde nosotros debemos de proveer apoyos. Y si estos apoyos son los adecuados, son los pertinentes y se ofrecen de una manera constante, el funcionamiento de la persona va a mejorar. Así se trate de una discapacidad múltiple o de una discapacidad grave, incluso ahora, por ejemplo, en algunas investigaciones ustedes van a ver que ya no se habla de personas con discapacidad grave, por ejemplo, sino se habla de personas con necesidades de apoyos extensos y generalizados, ¿no? Porque el punto de importancia no está en la gravedad, no está en la gravedad de su limitación, sino el punto importante está en la provisión de los apoyos,
¿no? Y entonces en las investigaciones recientes que se han hecho, porque bueno, los apoyos tienen que tener una planeación, tienen que tener un contenido, tienen que tener un propósito y sobre todo tienen que ser factibles de evaluarse. Es decir, yo como maestra tengo que ver si o como maestra o como psicólogo o como trabajador social, tengo que saber si esos apoyos que yo estoy proveyendo son los que la persona necesita. Porque si son, su funcionamiento va a mejorar, ¿no? Entonces eso es algo muy importante para nosotros, porque con esta cuestión de que las necesidades especiales pues son tan generales y ya no hay que hablar de la discapacidad intelectual y ya no hay que hablar del autismo, pues se difuminan tanto que a mí me ha tocado revisar trabajos en donde aparecen necesidades, pero necesidades de los maestros o necesidades de la escuela, o necesidades en relación con el currículum, pero no enfocadas en el alumno, en la persona, ¿no? O necesidades y también apoyos planteados tan generales, ¿no? Como, por ejemplo, asesoramiento a los padres. Pues sí, pero no sabemos en qué consiste ese asesoramiento específicamente, y vamos a ver cómo en la investigación que yo hago, cómo eso está como muy indefinido, no se sabe. Se habla del involucramiento de los padres, pero no se sabe qué significa el involucramiento de los padres en tal familia con tal niño, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo estos apoyos pues cambian totalmente la perspectiva de vida de las personas, ¿no? Y esto se vuelve fundamental. Por eso yo veo con mucha preocupación ahora que se dice, bueno, los alumnos pueden ser incorporados a las escuelas. Y claro, eso es una aspiración, ¿no? Que ellos tengan el derecho de ir a la escuela, y a la escuela que les quede más cerca, porque hablábamos de este derecho que tienen a vivir en las comunidades, pero también cómo se provee a la escuela para que tenga esos apoyos o para que tenga manera de dar esos apoyos al niño que llega, para que el alumno en la escuela tenga una vida digna, o en el centro de desarrollo infantil o en la unidad de desarrollo infantil se le puedan proveer estos apoyos, ¿no? Y eso cambia la perspectiva, porque sí hemos podido constatar, y se constata todos los días, ¿no? O sea, las personas con discapacidad que no tienen esos apoyos, que son, yo no sé, a veces pienso que un poco el término, porque el término support en inglés creo que es un poco más como sostén, como algo que necesariamente tiene que estar, porque un poco cuando hablamos de apoyo se piensa que bueno, se puede dar o no se puede dar, pero desde este enfoque es algo que es fundamental, que es vital, que es esencial para la persona, para que pueda desempeñarse, para que podamos, como andamiaje, como eso que le da sustento, ¿no? Y entonces, para que podamos ver a estos niños pues como personas que pueden desarrollarse como cualquiera de nosotros, en esos sueños que cualquiera de nosotros tenemos de tener una vida, de tener un trabajo, de tener una familia, etcétera, ¿no? Entonces, esa intervención temprana que se hace con estos niños a estas edades y que se les da esos apoyos que requieren, pues cambia totalmente la perspectiva de vida, cambia totalmente la perspectiva de vida de ellos, de la familia, de la comunidad, ¿no? Entonces se vuelve un círculo pues muy muy interesante, que a mayor, sí, vamos a sí, ahí está bien. A mayor disposición de estos apoyos, mayores probabilidades, no solamente de éxito en la escuela, sino pues de ir haciendo posibles esos sueños. Entonces ahora, ¿no?, se plantea que la educación especial pues es justo ese conjunto de apoyos, ese sistema de apoyos del que debe disponer el sistema educativo para poder dar respuesta a esas necesidades que tienen estos niños, estos jóvenes, estos adultos, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante que
porque cuando se hacen los debates para ver cómo queda el asunto de la educación en la convención, pues las organizaciones que tienen mucho peso pues a nivel internacional de las personas con discapacidad, pues justo debatían eso, decían, hay un borrador en esta, si los alumnos, los que se están formando en esto, pudieran revisar, hay un libro que a mí me gusta mucho, en donde quienes participaron en estos trabajos hablan de el debate que se dio a la hora de definir el asunto de la educación, porque decían, bueno, ¿se sigue poniendo como educación especial o cómo se pone, no? Y entonces había quien planteaba, no, si se sigue poniendo que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación especial, pues se van a seguir segregando, va a seguir siendo una puerta para que el sistema educativo se desentienda, y entonces por eso deciden poner en el artículo 24 que se debe garantizar un sistema de educación inclusivo. Pero ojo también, porque entonces no se trata nada más de medio modificar a la educación especial. Cuando se habla de un sistema de educación inclusivo, y por eso vamos a hablar de cultura escolar, es cambiar el sistema en su conjunto, ¿no? Es cambiar todas las estructuras, es una reforma a nivel estructural del sistema educativo, ¿no? Y entonces vemos cómo las reformas que se hacen, pues es como pegar parchecitos y modifican esto y cambian lo otro, pero no se hace un trabajo sustancial del sistema educativo como tal para hacerlo cada vez más inclusivo, ¿no? Y eso es algo muy importante también que debemos de saber, porque a veces nos dicen, no, pues las reformas están hechas en el artículo 24, ¿no? Y yo como ejemplo les puedo poner que a mí me invitaron a trabajar sobre una propuesta para armonizar la convención con la Ley General de Educación. Organizaciones agrupadas en la COAMEX en México hicieron un trabajo muy muy interesante porque esa es una de las obligaciones. México, al firmar y al ratificar la convención, está obligado a armonizar toda su legislación en consonancia con la convención, y entonces con sorpresa yo veo que ahora con las reformas pues no aparece prácticamente nada de eso, ¿no? Y pregunté, bueno, ¿y cómo va el proceso que se hizo, ¿no? De esa iniciativa. Dice, pues está en la congeladora, porque pues para empezar, para hablarle a las personas que están encargadas de eso, de inclusión, pues hay poco tiempo y pues prácticamente no se sabe a detalle todas estas cosas que yo creo que nosotros como académicos, como investigadores, pues sí debemos saber para poder ser un poco más pertinente, cuando menos en nuestra práctica, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? La intervención temprana está bastante bien sustentada en la convención, bastante justificada, ¿no? Entonces son todas estas acciones dirigidas a prevenir retrasos en el desarrollo y la configuración de la discapacidad. Ya decíamos, bueno, si es la resultante de estas interacciones negativas con factores contextuales, pues hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer ahí. Y estas acciones oportunas y apropiadas para fomentar o para garantizar, ¿no?, el desarrollo máximo, tanto académica como socialmente, en personas que sí nacen ya con una condición discapacitante, como pudiera ser una persona con síndrome de Down, con autismo, etcétera, ¿no? Entonces son dos acciones fundamentales que dan sustento, que deben dar sustento a la intervención temprana como un sistema de apoyo, y que, como decíamos, ¿no?, debe de ser planeado, sistematizado, ¿no?, permanente, y desde luego pues sujeto a una evaluación constante para ver si los apoyos que se están dando pues pueden considerarse benéficas para los niños que asistan a estos. Y bueno, ¿qué tenemos entonces en la investigación reciente ya en el tema de intervención temprana?
Eh, pues bueno, hay algunas dificultades y dificultades muy serias, ¿no? En principio hay una dificultad muy importante para el diagnóstico temprano, ¿no? Muchos de los niños que requieren de esos servicios de apoyo en la edad temprana, pues pasan desapercibidos y vienen pues llamando la atención hasta que están reprobando en la primaria, y entonces pues ya muchas cosas que bien pudieron hacerse no se hicieron, ¿no? Y en esto del diagnóstico temprano, una carencia de formación, reportan las investigaciones, muy, muy importantes. Yo creo que sí se necesita abrir espacios de formación para la intervención temprana. Hay algunos países que sí le han puesto atención a esto, pero pues en nuestra realidad latinoamericana creo que no. Bueno, en Chile hay experiencias, se han editado algunos manuales, revisaba yo. Bueno, pues estaba comentando justo estas dificultades que se reportan en la investigación reciente respecto de la atención temprana, y uno de los primeros pues es este diagnóstico temprano que pues prácticamente es tardío, porque en muchos de los niños así sucede. Y aquí hay otro segundo problema, que es esta dificultad en la coordinación entre servicios médicos, educativos y sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces son detectados en alguna institución de salud, pero en la que no cuentan con programas de atención temprana o no cuentan con especialistas de atención temprana, y entonces entre que le dan la recomendación y la familia encuentra, pues sí se pasa buen tiempo. Incluso hay un reporte de uno de los expertos en este tema, de Bailey, que dice que en Estados Unidos, que bueno, tienen por ley, porque en esta acta de atención a las personas con discapacidad hay un capítulo especial para la intervención temprana, justo él en su investigación dice que se pasan hasta 2 años entre el diagnóstico y ya están en un programa de atención temprana. Entonces imagínense pues toda la pérdida, ¿no?, que significa para los niños justo esas edades que son tan ricas en términos de organización y reorganización cerebral y del comportamiento, ¿no? Entonces hay una dificultad en esa coordinación, y yo creo, y en la convención eso es claro, ¿no? Hay una necesidad urgente de una relación más estrecha entre el ámbito médico, entre el ámbito educativo y el ámbito social, para enfrentar este asunto de la discapacidad, ¿no? Muchos de los niños también que asisten a un médico, los papás algo checan que no anda como bien como en sus otros hijos, le preguntan y el médico le dice, no, es un poquito flojito, ¿no? Pero ya va a hablar un día de estos, y resulta que a los 2 años pues se dan cuenta que el niño es sordo o tiene una hipoacusia, ¿no? Entonces esto es una cosa pues que sigue existiendo lamentablemente, ¿no? Las variables sociodemográficas también de la familia, para buscar, elegir y acceder a servicios de intervención temprana, ¿no? Entonces, y eso es muy grave en familias indígenas, ¿no? Hay una carencia total de orientación, de apoyo, ¿no? Hay, por ejemplo, en México ahorita se está trabajando mucho el CONAFE, que es un organismo que llega a comunidades indígenas, tiene un programa de educación inicial, ¿no? Y ahí se está trabajando mucho desde este enfoque que los expertos le denominan ecológico, y está muy bien. Yo creo que bueno, hay promotores de la misma comunidad, pero hay algo fundamental, ¿no?,
que pienso yo que se está descuidando, y que recientemente escuchaba a un experto de intervención temprana que hablaba de este modelo ecológico, en donde decía, bueno, sí, en el modelo que nosotros proponemos, pues hay un facilitador, hay un profesional, ¿no?, que va a las comunidades, pero es un profesional que está muy respaldado por especialistas, expertos en el tema de la intervención temprana y expertos en el tema de la discapacidad en la infancia, ¿no? Es decir, no nada más una, como decían, ¿no?, una política de buena voluntad, sino es realmente tomar en serio este trabajo, ¿no? Y bueno, pues esa es una situación que, como Norma decía, bueno, en Oaxaca tenemos un estado diverso, muy rico culturalmente, pero también con muchos factores asociados a la pobreza, a la desigualdad, a la injusticia social, ¿no? Entonces, ahora que estaba preparando esta charla con ustedes, pues revisaba un documento que acaba de publicar UNICEF. También hicieron una investigación en Oaxaca sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Oaxaca, específicamente en Oaxaca. Y entonces, fíjense ustedes, dice que la principal causa de discapacidad que se está reportando por el INEGI son los problemas al nacimiento. El 61.4% de los problemas de discapacidad, de la discapacidad, tiene que ver con esos problemas al nacimiento, ¿no? Y las ofertas escolares que hay para niños con discapacidad pues son muy limitadas, ¿no?, o inexistentes fuera de las zonas urbanas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esa realidad que hay en Oaxaca pues ha de ser una realidad que muy parecida, al menos en el resto de la República, y sospecho yo que en la realidad latinoamericana. Por eso yo le preguntaba, insistía tanto cuando participó el doctor Acosta cuando del CINDE, ¿no?, cuando habló de la atención a la infancia temprana. Yo le decía qué hay en materia de atención a la discapacidad en la infancia temprana, y a Robert Meyers también, porque pues es un tema muy importante y que sigue siendo enormemente descuidado, ¿no? Entonces, prácticamente así servicios con profesionales expertos que estén de alguna manera detrás de estos programas comunitarios, pues no lo hay, ¿no? Y entonces, pues ahí viene un poco la razón de ser de lo que les voy a comentar ahora, de la investigación que hice en Oaxaca. Por un lado, bueno, yo hice los estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca porque pues le hice la lucha aquí, pero no había esa línea de investigación en México. Presenté mi proyecto en la UPN, presenté mi proyecto en Cinvestav, pero había otras líneas, ¿no?, de educación, pero no había el tema de la atención a la discapacidad. Entonces, bueno, la Universidad de Salamanca y un grupo de expertos que tienen ya muchos años, Miguel Ángel Verdugo a la cabeza, que ahora le acaban de dar el premio Reina Sofía por el impulso que le ha dado en España al trabajo, bueno, en España y en Latinoamérica, porque ha sido invitado a Chile, tiene un máster abierto que pues los latinoamericanos hemos tenido oportunidad de participar, y bueno, pues entonces llegué ahí no tanto por querer conocer España, sino porque pues sí quería continuar con esta formación. Y entonces, bueno, cuando ya definí el trabajo de investigación, me interesó mucho esto de la cultura escolar. Había como antecedente un trabajo que había hecho una mexicana también, Silda Lobato, nada más que ella lo hizo en escuelas de Salamanca, y pues yo dije, no, pues yo quiero hacerlo con escuelas de México.
y pues dar otro salto más y hacerlo con los centros de desarrollo infantil, porque cuando yo trabajaba como centro de intervención temprana, pues también más o menos son los años en que empiezan los centros de desarrollo infantil en Oaxaca, que son los centros de desarrollo infantil de la SEP, que es una de las cosas, yo creo que muy importantes que se han hecho por parte de la SEP. Son instituciones con con personal, con maestras, con asistentes educativos, con una infraestructura en términos de edificio y esto muy buena, ¿no? Y con términos también de personal y de dinámicas de organización muy buena. Entonces, a nosotros nos empezaron a derivar niños de los CENDIs, ¿no? Y en ese tiempo todavía, pues, el problema principal era porque daban mucha guerra, ¿no? O sea, por problemas de conducta, fíjense, en esas edades, ¿no? Y entonces, nosotros empezamos a tener ese trabajo con los CENDIs de decir, bueno, sí vamos a trabajar con ellos aquí en intervención temprana, pero sin que dejen de ir al CENDI, como esa negociación, ¿no? Que al final de cuentas en la cultura, en esta cuestión de la cultura escolar, pues es una parte fundamental, esta cuestión de las negociaciones. Y y en los CENDIs en ese tiempo había un reglamento en donde decía que a los CENDIs solo debían asistir niños sanos. Y entonces empezaron a derivarnos niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, en esos tiempos decían, no los podemos, a eso sí de plano no los podemos admitir porque son niños que no son sanos, ¿no? Por esta concepción que se tiene de que discapacidad es sinónimo de enfermedad. Entonces, decíamos, a ver, no, y entonces ahí empezó un trabajo muy fructífero para nosotros junto con los CENDIs de decir, no son niños que enfermos, son niños, y ya, ¿no? Empezar a trabajar este tema de la discapacidad. Entonces, a raíz de ahí empezaron, se trabajó, y ahora asisten a estos CENDIs donde yo hice la investigación, niños que tienen, que son sordos, o niños ciegos, o niños con discapacidad intelectual. Entonces, por eso también, bueno, yo dije, tiene que ser en Oaxaca y que tiene que ser en los CENDIs, ¿no?